Hola, mi nombre es Alessandro Fortunato y daremos continuidad a la explicación de los Incoterms. En esta oportunidad hablaremos de los del grupo F, empezando por el término FCA. FCA, como ven, se ubica en el transporte ya salida la mercancía del local del vendedor. Todos los cargos que están hasta antes de ese transporte van por cuenta del vendedor. Todos los cargos que están después de la flecha hacia la izquierda, hacia el lado del comprador, pertenecen al comprador. Por lo tanto, si se acuerda de FCA, se entenderá que el vendedor cubre hasta estar la mercancía en el transporte, siempre ubicando el lugar a donde llega ese transporte. Incluye la totalidad del flete de ese transporte terrestre contratado. Ese transporte terrestre bien puede ser internacional, como lo incluye aquí el uso del FCA, además de que el FCA se usa bien sea para transporte marítimo o aéreo de igual manera. Para ello, más adelante vamos a ver el uso del FCA cuando se trata de aéreo o FCA cuando se trata de un lugar pasada la aduana de exportación. En esta oportunidad vamos a ver el FCA solamente hasta antes de la llegada a la aduana de exportación. Para lo que entonces les recuerdo que lo que incluye normalmente el FCA es lo mismo que incluía el ex-work, el valor de la mercancía, el empaque o embalaje, así como los costos de cargarse en el transporte, y ahora el FCA adiciona el costo del transporte terrestre hasta el lugar donde se indique. Si el transporte terrestre ha sido contratado hasta el almacén de la calle 10 de la Agencia de Transporte Internacional, entonces el uso correcto del FCA será Free Carrier hasta la calle 10, nombre de la agencia de transporte contratada. Esa es la forma correcta. Típico del FCA es que quede un vacío al respecto de los costos de cargado en el nuevo transporte cuando sale de ese almacén a donde llega la mercadería y del descargado en el nuevo almacén o en el lugar a donde se vaya a transportar la mercadería. Por lo tanto, prevalece la importancia del acuerdo entre el vendedor y comprador, de qué costos están o no incluidos y de que el comprador, como responsable de los cargos de este punto en adelante, tenga claridad de parte de su agencia de transporte sobre esos costos adicionales en los que incurrirá y no le sean facturados sorpresivamente a posteriori como gastos extras adicionales que no fueron previstos inicialmente. Otro de los términos del grupo F es FAS y se denomina Free Alongside Ship, indicando el puerto sobre el cual la mercancía está al lado del buque. La traducción literaria de FAS o de Free Alongside Ship es libre al costado del buque, indicando el nombre del puerto. Por ejemplo, si el puerto es el puerto de Balboa, en Panamá, entonces la carga estará libre al costado del buque Balboa, indicando el nombre de puerto. Puede ser que para países como Panamá y México, donde hay el nombre de puerto Manzanillo, donde efectivamente se utiliza el nombre de la terminal Manzanillo para ambos, pues hay que denominar incluido el país para hacer la diferenciación. Asimismo, este puede ser usado única y exclusivamente para transporte marítimo. ¿Y qué incluye? Incluye todo lo que incluía el Exwork y el FCA, no solamente la mercancía, el empaque, los costos de cargar el transporte y el transporte terrestre, sino que esta vez también va a incluir los gastos de exportación asociados inclusive a esos de aduana y el traslado hasta colocar la mercancía o en este caso el contenedor al lado del buque. Es muy utilizado este término para carga containerizada, no para carga suelta. Y de los típicos problemas que tiene es que los términos de traslado pueden no incluir de forma clara los costos adicionales de espera o de retrasos inesperados.
Por ejemplo, al estar la mercancía al lado del buque, lleva implícito que pudiera ser en el patio al lado del buque o al lado del buque previo a que la grúa de la terminal lo suba al buque. Por lo tanto, hay que tener claro con el transporte que se contrata como comprador cuando se usa este término, qué incluye o no de los gastos de la parte de origen. Estrictamente debe incluir los gastos de traslado en patio y de grúa en patio hasta colocar la carga al lado del buque. Normalmente las empresas navieras venden su flete yard to yard, que quiere decir de patio a patio. Por lo tanto, debería de estar incluido ese gasto en el flete de todas maneras. Siempre verifiquen con su agencia de transporte para que no queden cargos al aire. Asimismo, otro de los problemas típicos es coordinación con la naviera asignada. Como el comprador es el que determina cuál es la naviera que se usa, esa naviera que se usa es la que dará el contenedor vacío que ese transporte terrestre en el país exportador llevará para que sea cargado en el almacén del vendedor o del exportador y después sea retornado a puerto. A veces hay problemas de comunicación o de diferentes índoles entre la parte exportadora y la naviera contratada para que pueda efectivamente cumplirse ese término FAS. Siempre a tener en consideración cuando se contrate o se haga una transacción en término FAS. Otro de los Incoterms del grupo F es FOB o Free on Board, que quiere decir libre en la borda del buque, siempre indicando el puerto donde ese buque está. Al igual que el FAS, este término solamente se utiliza para transporte marítimo. Lo que incluye es todo lo que incluye el FAS, la mercancía, el empaque, los costos, el transporte terrestre, los gastos de exportación y traslado a buque. Ahora incluye también los gastos de patio y o grúa para cargado en el buque. Ese costo de cargado al buque tiene una denominación común entre las agencias de transporte o las agencias navieras, se determina THC o Terminal Handling Charge, gasto de manejo en la terminal, típicamente conocido como Origin THC o THC, porque es el gasto de la terminal del puerto de origen. Los problemas típicos son coordinación de los transportes con la línea naviera. Cuando es FOB, se debe coordinar con la línea naviera que el contenedor vacío de esa línea naviera sea el que se utilice para el cargado. Es similar a la problemática que hay cuando es FAS. Asimismo, en algunos países el FOB es mal utilizado y se usa haciendo las veces de FCA. Es típico de Estados Unidos todavía, aunque han mejorado mucho en el uso de los Incoterms, pero es típico de los americanos de Estados Unidos de hacer la utilización del FOB como si fuera un FCA. Hemos visto proveedores sentados, por ejemplo, no sé, en el área de los Grandes Lagos, en Chicago, por ejemplo, que mandan la mercancía a Miami y en la documentación definen FOB Miami, cuando en realidad la carga está en un almacén en Miami y no ha hecho ni siquiera aduana o ha pasado a los predios del puerto. Por lo tanto, hay que vigilar la correcta utilización de los Incoterms porque tiene una incidencia legal en la documentación. La documentación debe siempre reflejar de la mejor manera posible la realidad de la transacción. Utilizar un FOB en la documentación no solamente le extiende al vendedor la responsabilidad, inclusive pudiera ser hasta puerto, sino que también le está dando al comprador señales de que ha hecho algo que no es correcto. Pudieran los seguros de alguna forma impedir la indemnización de reclamos
asociados a FOBs mal utilizados en la documentación y que por su mal uso entonces el seguro encuentra irregularidades y no puede comprobar cuál es la realidad de lo que ha sucedido en el embarque y puede rechazar la indemnización correspondientemente. Adicionalmente hablamos del FCA ya pasada la parte aduanal. En ese sentido no solamente hablamos del free carrier que hablamos con anterioridad, sino que también puede ser utilizado para trasladarse de manera terrestre hasta cerca de la frontera y que sea el flete terrestre un flete internacional. El FCA es típico equivalente del FOB para el aéreo. Para el marítimo se usa exclusivamente cuando está en la borda del buque la carga FOB Free on Board. Los aviones no tienen borda, pero para el aéreo el equivalente del Free on Board o de estar en la carga en la barriga del avión, por decirlo de alguna forma, entonces se utiliza el término FCA. ¿Qué incluye? Incluye lo mismo que el FOB, pero a los efectos de carga aérea o terrestre. Incluye los gastos de aeropuerto, de cargarse en el avión y o de patio o de uso de facilidades o de almacenes en el área aeroportuaria. Y de los problemas que tiene el FCA es que la fecha y la hora del equipo requieren de una coordinación precisa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se entrega terrestre en la frontera y se descarga para luego cargarse en un nuevo equipo de otra nacionalidad, representa un reto de punto de vista logístico, coordinar que no haya esperas que pagar, que no haya almacenajes, que no se ponga en peligro el manejo de la mercancía en la carga y descarga. Lo mismo que en el aéreo se requiere de una coordinación precisa del punto de vista de tener la mercancía las 48 horas o las 72 horas antes que se requieren ya desaduanada o en el aeropuerto, dependiendo del país donde ustedes se ubiquen, pueden tener necesidades diferentes al respecto de qué hora y día es el máximo en el que el aeropuerto puede recibir la mercancía a nombre de la aerolínea para que la aerolínea tome el vuelo que se ha planificado. Asimismo, vemos retardos o costos extras de seguridad al respecto de temas locales de seguridad en países como Estados Unidos, por ejemplo. Para la carga aérea se requiere, cuando la carga va en aviones de pasajeros, que se considere known shipper, que el embarcador sea conocido por las autoridades de los Estados Unidos, tanto de aduana, la división de aduana o la división de seguridad de la aerolínea deben de tener registro de ese embarcador para que la carga pueda volar en aviones de pasajero, lo que entonces puede, desde el punto de vista logístico, afectar sus transacciones. Si ustedes tenían preplanificada una carga con una tarifa en un vuelo carguero y hay una mejor tarifa en un vuelo pasajero, el vuelo pasajero está sujeto a coordinaciones extra junto con el vendedor para que pueda hacerse viable. Son típicos de los problemas del FCA o del Free Carrier cuando se trata de carga aérea. Hola, mi nombre es Alessandro Fortunato y vamos a dar continuidad con la explicación de los Incoterms relacionados al grupo C. Vamos a empezar con la explicación del término CFR, el cual, como hemos dicho, forma parte del grupo C y quiere decir Cost and Freight hasta el puerto de llegada. Este término se usa exclusivamente para el transporte marítimo y dentro de los costos se incluyen todo lo que se incluye hasta FOB, hasta el puerto de salida, pero esta vez vamos a agregar el flete marítimo hasta el puerto indicado de llegada. Es típico del flete marítimo tener problemas con los reclamos sobre las mercancías por daños a la llegada. Son difíciles de determinar, eso es uno de los problemas típicos. Otro de los problemas son los gastos de descarga que establezca la naviera para ser usados por sus operadores asignados.
Si mi vendedor me ha incluido el flete marítimo o me ha pagado hasta CFR todos los gastos, pues entonces yo a, eh, eh, estoy expuesto a hacer pago de lo que la naviera determine es lo que debo pagar por sus gastos relacionados a descarga en puerto y a traslado de la mercancía en los patios que ellos tengan asignados o que ellos determinen son los operadores asignados. Ese es otro de los problemas típicos. Asimismo, también cada naviera tiene su propia política de trabajo sobre la devolución del contenedor vacío de una vez que he descargado la mercancía que viene dentro del contenedor, ¿dónde devuelvo el contenedor? Pueden tener ustedes la suerte de que esa naviera tenga un patio con contenedores cerca de su empresa en el centro de la ciudad o cerca en las afueras de la ciudad, o puede exigir que se devuelva hasta el puerto donde llegó ese contenedor, por lo tanto el costo es superior. Así que es importante, si se va a comprar una mercancía con el flete pagado, que haya algún tipo de comunicación siempre entre vendedor y comprador. Es clave que le permitan a las dos partes entender qué está en juego para la otra en el caso de que se incluya el flete marítimo internacional. Otro de los términos es CIF, que forma parte del grupo C también, y este quiere decir Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete pagado hasta el puerto determinado. Se incluye lo mismo que se incluye en el CFR, simplemente en esta ocasión vamos a incluir, además del flete marítimo, vamos a incluir el seguro de transporte de mercancía. Hago la aclaratoria que es un seguro del transporte y no un seguro de la mercancía. Se aseguran los riesgos propios del transporte, no los riesgos de la mercadería. La mercadería, como hemos explicado en los anteriores Incoterms, debe estar entregada lista para ser embarcada y son cajas o contenedores los que trasladan las agencias de transporte o los transportes efectivos, terrestres, marítimos o aéreos y no productos específicos. Recordemos eso de que el seguro de transporte de mercancía y no de la mercancía es el que aplica para este caso. ¿Cuáles son los problemas típicos del CIF? Están relacionados también con la llegada de la mercancía a el lugar donde nosotros la hemos descargado. Es difícil de constatar cuáles son los daños y determinar cuáles son los daños a la llegada. Son difíciles de constatar esos reclamos que normalmente hay, son difíciles de confirmar que son reales o efectivos. Asimismo, también tenemos problemas con los gastos de descarga, mismos problemas que hay con el CFR. Cada naviera tiene su propia política de trabajo, lo que hemos mencionado con anterioridad, y en este caso vamos a agregar un problema típico del CIF, que es que normalmente el seguro es hasta el puerto descrito y no necesariamente el seguro de transporte es hasta la puerta del comprador. Por lo tanto, la mercancía quedaría sin cobertura desde el puerto de llegada hasta la fábrica del comprador. No necesariamente siempre se incluye un seguro puerta a puerta, recordando que el seguro es del transporte de la mercancía y no de la mercancía. Para el caso del aéreo vamos a hablar de CPT, que se usa tanto para el aéreo como para el terrestre. Vamos a ver el caso terrestre como para el marítimo también, dependiendo si la mercancía se trabajó en forma consolidada con un consolidador de carga. Más adelante verán los conceptos de consolidador de carga o de freight forwarders con los cuales se familiarizarán. Por lo tanto, este concepto se puede usar, este Incoterm se puede usar para cualquiera de los tres tipos de carga que incluye. En este caso incluye lo mismo que incluye los anteriores hasta el lugar pasada la frontera y hasta el punto de llegada en el caso de terrestre o hasta el aeropuerto de llegada en el caso del aéreo.
Por lo tanto, incluye el flete hasta el lugar de llegada. ¿Cuáles son los problemas típicos asociados con el uso del cost paid to, del costo pagado hasta, indicando el lugar hasta donde está pagado ese costo, que puede ser bien al punto de llegada de la mercancía o al punto de llegada en la frontera, al punto de aduana en la frontera en el caso terrestre? Tenemos los reclamos sobre mercancías con daños, también son difíciles de manejar, al igual que en el marítimo. El camión pasó la frontera y está haciendo aduana de importación y se determina que hay un producto dañado. ¿Cómo podemos determinar dónde se hizo daño de ese producto? Si el producto fue cargado, ya dañado, se dañó en el cargado o está mal embalado o menos. Es difícil de determinar, o normalmente es difícil de demostrar de que ha existido un evento relacionado con daño a la mercancía. Igualmente, la fecha y hora en que los equipos requieren estar, es necesario que tengan una coordinación precisa. A diferencia del marítimo, no se cuenta con varios días de anticipación para el llenado de contenedor y llevada a puerto. En el caso del aéreo se cuentan con un par de días antes, 2, 3 días antes, dependiendo del aeropuerto y de la situación específica en la que está esa mercadería, al país a la que esa mercadería va y el tipo de avión y de vuelo que va a tomar y de las medidas de seguridad necesarias. Mismo que en el caso del camión, el camión también puede requerir de unas horas o puede requerir de unos días dependiendo de la ubicación geográfica donde ese camión está y a dónde va a ir. Por lo tanto, requiere de precisa coordinación. Si no llega a tiempo al aeropuerto, pierde el vuelo con el que está planificada la exportación del producto. Por lo tanto, ese es uno de los problemas típicos que hay. Asimismo, los gastos de descarga son los que establezcan las líneas usadas por sus operadores. Estoy hablando en este caso de las líneas aéreas o de las líneas de camiones. Hablemos ahora del CIP, que es el equivalente del CIF para efectos del aéreo o del terrestre o de carga marítima consolidada, que incluye en este caso es costo pagado, costo y seguro pagado hasta indicando el lugar. Carriage and Insurance Paid to, indicando hasta dónde se paga. El tipo en el que se usa es aéreo, marítimo consolidado o marítimo breakbulk y terrestre. Hablamos de terrestre, paso de la frontera, que debe incluir normalmente todo, incluido el flete también, todos los anteriores incluido el flete, y en adicional va a incluir el seguro hasta el punto de llegada al país. De los problemas son similares a los problemas que hay con el anterior. Llegada de la mercancía incompleta, requiere de coordinación, los gastos de descarga son los que nos digan las líneas y el seguro normalmente, al igual que en el caso del CIF, que se usa solo para marítimo, no necesariamente tiene cobertura puerta a puerta, no llega hasta la puerta del comprador, puede llegar hasta el lugar donde indique este Incoterm, es hasta donde tiene la cobertura el cliente. Para entender un poco mejor, voy a utilizar el concepto de CPT ya pasada la aduana de importación del país importador, en el cual vamos a establecer, forma parte igual del grupo C, Cost Paid to aplica para los tres tipos. En este caso no va a incluir solamente el flete internacional y va a incluir, sino también va a incluir el servicio aduanal hasta el lugar indicado, es decir, va a incluir la aduana de importación en el país de importación y los gastos relevantes de puerto o de aeropuerto o terrestres asociados al pase de esa aduana hasta el punto en el que se entregue. Los problemas típicos son los mismos de los Incoterm anteriores, donde en este caso aclaro que los gastos de descarga son cubiertos exclusivamente por el vendedor, es decir, él coloca en el almacén la mercancía hasta donde sea ese CPT y la selección del agente aduanal está supeditada a la intervención del comprador que debe ser representado legalmente por el comprador en el destino. Por lo tanto, para poder hacer un CPT que incluya los gastos de aduana de importación debemos tener buena comunicación con el comprador y utilizar un agente de aduana que él haya autorizado en nombre nuestro para nosotros hacer el desembolso de esos pagos en nombre nuestro.
Para continuar adelante, voy a también hacer un ejemplo pasada la aduana del concepto SIP para tener una visión amplia del grupo C, incluido el uso del SIP y del CPT de forma diferente a la llegada solamente hasta el país o hasta el puerto o aeropuerto de entrada o el punto de aduana de entrada del país importador, sino pasada la aduana de importación. Vamos a conceptualizar igual que antes carriage and insurance paid to hasta el lugar indicado. Se incluye el transporte y el seguro hasta el lugar indicado. Ese es el significado. Como el anterior, también se usan los tres tipos de transporte. ¿Y qué incluye normalmente en SIP? Incluye también esa aduana pasada, el punto de importación, pero va a incluir, en este caso voy a agregar el seguro de transporte de mercancía hasta ese lugar en donde se va a entregar la mercancía. Los problemas típicos son los mismos que en el CPT y los gastos de carga son por el vendedor. El seguro normalmente es hasta el puerto escrito y no necesariamente puerta a puerta, mismo que hemos mencionado con anterioridad. Con esto culminamos la explicación del grupo C, que como ven tiene dos de los Incoterms, como son el CPT y el SIP, son flexibles y pueden ser utilizados más allá de la aduana de importación y no solamente hasta la aduana de importación. A continuación vamos a dar la explicación de los Incoterms para el grupo D, empezando por la explicación del DAT o el Delivery at Terminal, como se conoce. Delivery at Terminal aplica para todos los tipos de transportación. Quiere decir que bien el flete internacional haya sido hecho vía aérea, marítima o terrestre, se puede utilizar el DAT. Ese Delivery at Terminal es hasta la terminal que se indique, hasta el lugar donde se indique el transporte terrestre. Este Incoterm puede llegar a ser sustituido perfectamente por un CPT, pero tiene diferencias sobre la responsabilidad que eventualmente cubre el vendedor y la responsabilidad que cubre el comprador. Veamos que incluye el término DAT, incluye los costos de todos los anteriores como hemos visto. En este caso incluye el costo de carga en el avión, incluido aeropuerto y patio, y el transporte hasta el lugar indicado. La responsabilidad queda con el vendedor hasta el punto de entrega. Esa es la diferencia con el uso del CPT, que también puede ser utilizado para la entrega de cualquiera de los tipos de transporte en un lugar específico. La diferencia es que en el caso del DAT, entonces el vendedor sí asume la responsabilidad completa hasta ese punto de entrega, donde el servicio aduanal en todos los casos es contratado por el comprador y no es contratado por el vendedor, como en el caso del CPT, donde yo te cubro todos los gastos de transportación, pero el servicio aduanal, por supuesto, incluido aquellos de impuestos y aranceles que pudieran ser aplicables y de tasas, son pagados por el comprador en todos los casos. En este caso queda mucho más clara que la entrega terrestre se hace con responsabilidad de todos los costos de transporte menos el agenciamiento de aduana. ¿Cuáles son los problemas típicos? Los mismos problemas con los daños. Para demostrar que se han causado daños, se debe también tener una fecha y hora precisa para la coordinación de los equipos. Los gastos de servicio de aduana los cubre el comprador obligatoriamente, así está establecido en el Incoterm, y su control hará dependiente al vendedor de los gastos extra en el puerto. Y aquí viene otra vez la necesidad de comunicación. Es que tu agente de aduana se tardó muchos días y me generó gastos portuarios extras que yo no estoy dispuesto a pagar por la ineficiencia de la contratación de tu agente de aduana. Esto es una de las típicas problemáticas que se presentan cuando se usa el DAT. No están de acuerdo con gastos que se generaron por la utilización de un tercero cuya responsabilidad es contratación por parte del comprador. Comunicación, comunicación es la clave para todos los Incoterms. También la descarga en el lugar de destino es por cuenta del comprador.
El transporte llega hasta el lugar donde es indicado, pero en este caso los gastos o los cargos de descarga sí van a cuenta del comprador. El comprador debe hacer uso de sus equipos o de su personal para sacar la mercancía del contenedor o del transporte terrestre en donde está llegando la mercancía hasta su almacén, libre de que el flete internacional que haya sido utilizado haya sido cualquiera de los medios aéreo, marítimo o terrestre. El siguiente término del grupo D es DAP, que quiere decir Delivery at Point, y se utiliza también para todos los tipos de transporte, que incluye normalmente la mercancía, el empaque, los costos de cargar, el transporte terrestre hasta el lugar indicado, los gastos de exportación y de traslado aeropuerto y frontera, los gastos de carga y descarga del flete principal y por supuesto el transporte hasta el lugar indicado, incluido adicionales asociados, pero no el servicio de aduana del agente, no los impuestos relacionados a la aduana de importación. Es decir, los gastos adicionales que pudieran generarse en puerto por retardos del agente de aduana no los incluye de alguna forma, sí los incluye el DAP, a diferencia del DAT donde no vienen incluidos. En el caso del DAP debe incluir los gastos adicionales asociados al servicio de aduana, pero no los gastos del agente de aduana per se. Por ejemplo, si el agente de aduana hace un desembolso de de un toll, de un fee, de cualquier tipo de cargo extra relacionado con la salida de la aduana o con el servicio de aduana, debe ser pagado por el vendedor en todos los casos y no por el comprador. El comprador únicamente debe pagar los gastos exactos y precisos del agente de aduana por prestar sus servicios y los impuestos relacionados que no están incluidos. ¿Cuáles son los problemas típicos? Los mismos que hemos visto con anterioridad. Los gastos de aduana los cubre el comprador obligatoriamente y su control hará dependiente al vendedor de los gastos extra en puerto, y la descarga en el lugar de destino es por cuenta del comprador igualmente que en el caso del DAT. Y luego tenemos por último el último de los Incoterms del grupo D, que es el DDP, que es el Delivery Duty Paid o entrega pagado los impuestos de importación, aplica para los tres tipos de transporte, que incluye todo lo anterior, que incluye el DAP, pero esta vez va a incluir también los impuestos de aduana y el servicio del agente de aduana en el país importador, además del transporte hasta el lugar de entrega. Por lo tanto, los problemas típicos requiere de la intervención del comprador para la autorización del agente de aduana en el país importador. Lo vimos en uno de los Incoterms anteriores, donde hacía falta la intervención en el país del comprador o en el país importador del comprador para que él autorice a su agente de aduana a hacer aduana, y esto es un tema. Incluye el pago de gravámenes y de IVA o de impuestos al valor agregado, cuyo crédito para el comprador debe considerarse en los cálculos y no como costo para el vendedor. Esto lo vimos en la explicación de las aduanas y aquí lo hacemos también, hacemos hincapié de este punto en específico, donde en el caso de la utilización de este Incoterm DDP, que incluye los impuestos de importación, debe de comunicarse con el comprador qué sucede con el impuesto al valor agregado o el IVA que se paga, cuyo crédito fiscal queda a su favor. No debe de considerarse un costo para el vendedor y debe ser un crédito para el comprador, pero como el vendedor se ha hecho cargo, hay que dejar de manera clara acordado qué sucede con ese dinero, si van a hacer pago extra de este dinero para que el vendedor de una forma con la mano en los ojos, como se diría, de una forma ciega, pague por esto como un costo, o pueda hacer de alguna forma el vendedor pueda tener ese ahorro de ese IVA porque queda el crédito a favor del comprador. Allí se puede comunicar con el comprador para tratar de llegar a un acuerdo. Este es uno de los problemas típicos del uso del DDP. Y adicionalmente, no es comúnmente utilizado cuando las cifras de impuestos son de relevancia por el financiamiento implícito que lleva el uso de este término. Si es una mercancía cuyo valor es muy elevado,
para el vendedor. Si ha vendido con un crédito, de alguna forma para el vendedor representa un riesgo financiero tener que no nada más sacar el dinero relacionado de la mercancía o de su transportación, sino también el de los impuestos. Pudiera suceder en casos de mercancía de alto valor que los impuestos sean pagados con un DDP. Esto también se hace presente con los proyectos capitales donde los valores de la mercancía son muy altos y las compañías todavía no están 100% establecidas a nivel local, por lo tanto se hace el pago en términos de DP, pero siempre con la idea de que la compañía local en el futuro pueda hacer uso de los créditos que le pudieran corresponder y si aplicaran estos créditos siempre que esa mercancía estuviera sujeta también al pago del IVA, ya que existen también ocasiones donde solicitan al gobierno, dependiendo del tipo de proyecto, que se haga exento el pago de ese impuesto al valor agregado. No es común, pero también se han visto casos. Con esto entonces terminamos la explicación del último grupo de los Incoterms, que es el último grupo de los Incoterms, que es el grupo D, y representado por el último de los Incoterms, que es el DDP, Delivery Duty Paid. Hola, soy Alessandro Fortunato y vamos a hacer un resumen de los Incoterms que hemos visto, cada uno de los grupos de los Incoterms. Vamos a ir rápidamente a hacer una especie de brief de rápida vista, de resumen rápido de los Incoterms que hemos estudiado. En el caso del Lexwork, está entonces en la puerta del vendedor la mercancía. Ya vimos los problemas típicos de que la mercancía que se carga no necesariamente es verificada o hay garantías de que la mercancía que se carga es la que hemos pedido. Hemos visto el FCA, el FAS, el FOB y el FCA para el aéreo. En el grupo F, en el grupo C hemos visto CIF, CFR, CPT, SIP y el uso flexible de CPT y SIP pasada la aduana. Ya vimos que son un Incoterm del grupo E, 3 Incoterm del grupo F, donde uno de ellos es flexible, 4 Incoterms del grupo C, donde 2 de ellos son flexibles, CPT y SIP, y luego hemos visto el grupo D, DAT, DAP y DDP, que viene siendo el equivalente de una mercancía entregada con los gastos pagados hasta la puerta en destino. Con esto, de alguna forma, resumimos lo que son los Incoterms que se utilizan dentro de las negociaciones internacionales y cómo la responsabilidad del vendedor y del comprador y los costos implícitos cambian dependiendo del lugar hasta donde el vendedor y el comprador han acordado en forma común debe ser el Incoterm utilizado, que no debe ser confundido con los medios de pago internacionales. Recordemos que los Incoterm es hasta dónde cubre los costos y quién junto con la responsabilidad y no la forma en la que le hacemos llegar el dinero a nuestro comprador o a nuestro vendedor dependiendo del tipo de transacción que hemos acordado. Entonces, en resumen, Xwork, FCA, Fast Free and Onsite Ship, FCA Free Carrier, que puede ser usado para aéreo, FOB Free On Board, quiere decir que está en el puerto de origen, CFR o CIF para marítimo solamente en el puerto de destino, CIP y CPT para aéreo o para terrestre. Ya vimos que aplica terrestre no solamente en el punto recién en la aduana de entrada, sino pasada la aduana de entrada. DAT, Delivery at Terminal o en el transporte en el lugar indicado. DAP es entrega hasta la puerta sin los impuestos de importación y sin el agenciamiento de aduana. Y DDP es entrega hasta la puerta con absolutamente todos los gastos pagados, donde quedaría que se va a hacer con el impuesto al valor agregado a ser acordado entre las partes. Con esto terminamos el resumen de lo que son los Incoterms. Cualquier pregunta, les recuerdo que pueden hacer uso de los foros que están en Udemy y estaré feliz de responderles. Hola, soy Alessandro Fortunato y vamos a conversar sobre los medios de pago. Durante esta clase vamos a estar viendo unos conceptos relacionados con los medios de pago y cómo entre ellos pueden estar relacionados. Vamos a tratar de comprender cómo se separan los conceptos y por qué.
y vamos a estar conversando sobre los métodos de pago que finalmente son los que se pueden usar en el mercado en transacciones internacionales. Para comprender los métodos de pago o los conceptos relacionados con los métodos de pago, de alguna forma voy a ir explicando muy despacio cada uno de ellos, cómo pueden estar interrelacionados, de qué manera puede un mismo concepto cubrir a los otros y por qué, y cómo los hemos separado a efectos de esta aplicación y por qué. Hablemos primero del crédito documentario o en buen inglés Documentary Letter of Credit. Si ustedes ven el crédito documentario como traducción del inglés, no es más que eso, es la traducción de Documentary Credit o Documentary Letter of Credit. El Letter of Credit es la carta que efectivamente se hacía en la acción para solicitarle al banco un crédito documentario, por lo que de alguna forma entonces se hizo la traducción como crédito documentario y así quedó. Pero sucede que el crédito documentario es básicamente una carta de crédito. Un crédito documentario y una carta de crédito es lo mismo a efectos de concepto. Lo que estoy separando aquí lo estoy haciendo simplemente para que en nuestras mentes quede separado el hecho de que para el banco son dos tipos de transacciones diferentes con legalidades que pueden ser diferentes y que de alguna manera aplican para su burocracia de forma diferente. Pero en la realidad, un crédito documentario no es más que una carta de crédito. Para separarlos, los voy a identificar como un crédito documentario y una carta de crédito stand-by, la que ahora sí se diferencia de una carta de crédito simple o de un crédito documentario. Entonces, para crear la diferencia, vamos a hablar de un crédito documentario y de una carta de crédito stand-by. Y por último, vamos a hablar de las garantías bancarias, un bank guarantee, donde la garantía bancaria también puede figurar dentro de la carta de crédito stand-by o puede la carta de crédito stand-by hacer las veces también no solamente de medio de pago, sino de garantía bancaria. Para ello vamos a resumir el crédito documentario. Va a ser un instrumento de pago que sí puede ser ejecutado por el banco de inmediato, promesa de pago contra entrega de mercancía y entonces se hace el intercambio entre las entidades para que a cada quien de alguna forma obtenga lo que ha prometido. Y aquí sí el banco hace de intermediario, pues el banco está ayudando a las partes a acercarse. En la dinámica de pagos vamos a ver cómo funciona este tema entre bancos y cuáles son los timings y de qué manera va la documentación o va el pago trasladándose de un banco a otro y de qué forma más o menos funciona en general. Vamos a hablar en resumen de que la carta de crédito stand-by es un instrumento de pago, es un medio, pero que al ser confirmado hace las veces de una garantía. Entonces ya no nada más funciona como un instrumento, como un medio de pago, que no necesariamente es activo, por eso se denomina stand-by. Puede estar allí y ser ejecutable siempre que no sucedan algunos eventos que debían suceder, y cuando es confirmado pues ya adquiere un valor de garantía porque ya está el dinero, el compromiso de alguna forma contenido en la carta de crédito. Ya el banco ha adquirido no solamente las condiciones con las que debe operar esa carta de crédito stand-by, sino que también está respaldado por el dinero que compromete a esa carta de crédito. Y las garantías bancarias no son más que eso, que un instrumento para asegurar el cumplimiento. La garantía bancaria se utiliza también mucho como medio de decir vamos a cumplir lo que comprometimos. Esto sucede con contratos, con compromisos, no solamente de punto de vista internacional, sino también de punto de vista local, donde hay capitales importantes involucrados, donde hay transacciones compraventas importantes involucradas, donde hay contratos que así lo estipulan porque hay desconfianza entre las partes, entonces se utiliza como un medio para acercar la confianza otra vez, pero a nivel local.
Por lo tanto, aunque estoy colocando en pantalla los tres como medios separados, bien pueden estar relacionados, como ven, del punto de vista conceptual, aunque del punto de vista su función en la realidad. Y cuando vamos a los bancos van en la mayoría de los países de habla hispana, van a diferenciar un crédito documentario de una carta de crédito stand-by o de una garantía bancaria per se, aunque pudieran estar conceptualmente hablando, ser lo mismo o estar relacionado uno con lo otro. Tanto el crédito documentario como la carta de crédito, como la garantía, en general los medios de pago, todos están regulados por la ICC, la International Chamber of Commerce o la Cámara de Comercio Internacional. Por ejemplo, para el crédito documentario, vamos a ver en la teoría un poco más adelante, aplican las llamadas UCP 600, que fue la última revisión de las reglas para los créditos documentarios o las cartas de crédito, y donde se vienen a renovar las reglas que estaban estipuladas en la número 500. De alguna manera, para la carta de crédito stand-by, dependiendo del tipo de carta de crédito que finalmente, porque hay muchos tipos de carta de crédito y lo vamos a ver ahora en la parte teórica, allí dependiendo del tipo pudiera aplicar más de una regulación a la carta de crédito y no solamente las 600 que hemos mencionado. Lo mismo para la garantía bancaria, aplican ciertas regulaciones. Para la carta de crédito pudieran aplicar regulaciones adicionales, no solamente esas que he denominado. Por lo tanto, depende de la figura que la carta de crédito vaya a adquirir, dependerá las regulaciones que pueden aplicar a ella. Ahora bien, los conceptos que vamos a estar considerando. Voy a avanzar en la explicación y vamos a ver cuáles son los métodos realmente utilizados en el mercado. Los que voy a mencionar aquí, pueden haber muchas variaciones de los que voy a mencionar aquí, pero creo que los que voy a mencionar aquí abarcan, si no la totalidad, la inmensa mayoría de los métodos que son utilizados hoy día a nivel mundial. El primero es muy simple, es un pago por adelantado. Yo te envío el dinero y tú me envías la mercancía cuando la tengas lista. Vamos a ver un poco más adelante los riesgos que ellos representan. No vamos a hacer una explicación teórica de cómo funciona el pago adelantado, ya que el pago adelantado no es más que darle la instrucción a tu banco para que gire el dinero y esperar esperanzados o con la confianza del caso a que nos embarquen la mercancía. El crédito documentario que hemos visto o carta de crédito, de la buena traducción del inglés, cómo funciona, de qué manera se utiliza el crédito documentario, cómo se conceptualiza, cuáles son los tipos de crédito documentario que podemos utilizar, libre de que no lo convirtamos en ese concepto de carta de crédito stand-by o otros tipos de carta de crédito. La carta de crédito stand-by o específicas, tanto el crédito documentario como la carta de crédito stand-by o las cartas de crédito en general, en sus diferentes tipos, merecen una explicación porque hay varios tipos, y hablaremos también de las garantías bancarias. Daremos una explicación teórica en las siguientes clases donde ustedes podrán leer sobre las garantías bancarias. Por último, se utiliza una cobranza documentaria, la que también vamos a estar conversando. La cobranza documentaria es algo que, aunque no es muy utilizado o no es comúnmente utilizado por razones que vamos a explicar cuando hablemos de la cobranza documentaria, está allí como un medio que podemos utilizar para que realicen los pagos de las mercaderías. Y tenemos el pago directo, que no es más, me embarcas y una vez en cierto punto del tiempo, cuando me has embarcado la mercancía, pues hago lo mismo que con el pago por adelantado, instruyo a mi banco a realizar el pago y se hace una transferencia bancaria. Por lo tanto, el pago por adelantado y el pago directo no vamos a aperturar la explicación, pero sí vamos a estar conversando. Vamos a ver capítulos teóricos de crédito documentario, carta de crédito stand-by, garantías bancarias y cobranza documentaria, y vamos a ver un par de explicaciones sobre ellos cuatro en adelante para que podamos tener más amplitud sobre cada uno de los conceptos.